Hola, bueno, pues hoy es el día 29 de 40, ya estamos ahora sí que entrando a la super recta final, pero estamos a tiempo de esto, irlo viviendo, y digo, al final esto no solamente es únicamente para Cuaresma, sino que pues lo ideal sería integrarlo en nuestra vida, ¿no? Vamos a irnos al siguiente pecado capital, que es la ira. Valores cercanos. La ira está aparentada con multitud de deseos positivos. Podemos decir, como de los otros pecados capitales, que hay una ira buena, es decir, valores cercanos que lejos de sacrificar, hay que practicar, pero sin confundir porque pueden predeceder. Esos valores son, por ejemplo, el acercarse, el hacerse respetar, el luchar por la justicia, la defensa de los derechos prójimos o de los demás, la corrección, la denuncia del mal, la resistencia contra él. Cristo Jesús, a quienes algunos consideraban pintar tan manso, tiene expresiones de una santa ira que muchos están llamados a imitar. Por ejemplo, cuando los fariseos pretendieron que por guardar la ley se dejara un enfermo sin atención, los miró con ira, dice en Marcos 3. Se enojó grandemente al ver que el templo y las cosas religiosas se habían hecho asuntos de interés meramente económico. Hizo un látigo, echó fuera a los animales y a la gente, desparramó el dinero y volcó las mesas. Esto viene en Juan 2. Cuando su amigo Pedro lo quiso disuadir de seguir los planes de Dios, le dijo sin rodeos: aléjate de mí, Satanás. Esto en Mateo 16. En muchísimos lugares de la Biblia se habla de la ira de Dios, que es precisamente ese no dejar el mal así nomás. Muchos pacifistas no quieren enojarse, aunque haya razón, por eso cuesta también mucho sacrificio, comenzando por malas caras, enemistades, rupturas de relaciones, persecuciones. Es evidente que en la visión cristiana de la vida, el no dejarse llevar por la ira no equivale a ser un abúlico, un apático, un indiferente, un pasivo, un insensible, un desapasionado, un cachudo o un dejado, etc. El vicio y el pecado de la ira. La ira viene del querer alejar, impedir, detener el mal o las injusticias que otros hacen contra nosotros o contra los nuestros, o contra los que nosotros pensamos o queremos realizar, pero al no encauzarla, ni ponerle medida ni forma, produce grandes males. Por ejemplo, pleitos, riñas, injurias, maldiciones, cadena de venganzas, asesinatos, maledicencias, guerras, injusticias mayores de las que uno quiere corregir, camorras, zafarranchos, motines violentos, odios, destrucciones de familias y de grupos, úlceras y decenas de enfermedades. La ira que se considera pecado y vicio es cuando es una costumbre arraigada. Es también irreflexiva, irracional. Es, como decía el poeta latino Horacio, una locura breve. Por eso la ley de Taylor, ojo por ojo, diente por diente, es un paso hacia la sabiduría, porque cuando alguien nos hace algo malo, la ira nos lleva a querer hacer un daño u ofensa 10 veces mayor. El apóstol Santiago dice que el hombre encolerizado no hace lo que Dios quiere, en Santiago primera carta. Y esto es evidente porque ni siquiera piensa en lo que se está haciendo. En el libro del Eclesiástico nos hace pensar en las consecuencias negativas que el enojo produce contra la salud. Las persecuciones hacen envejecer antes al tiempo. La envidia y la ira contra la vida acortan la vida. También nos muestra los excesos de ira como carbón sobre brasas y la leña sobre fuego. Y la leña sobre fuego es el iracundo que provoca pleitos. Valores que contraatacan la ira. Es claro que todo mundo, pero en especial quienes son iracundos, irascibles, enojones, pendencieros, coléricos, violentos, de un genio de los 1000 demonios, etc., sea por enfermedad, por temperamento o por vicio, costumbres arraigadas, no corregidas, tendrán que realizar más acciones que los ayuden a controlarse, y todo eso significará que para ellos una fuente de sacrificios. Si practicas las virtudes contrarias a la ira, estarás más alejado de caer en ataques irracionales de cólera. Así, por ejemplo, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, la compasión, la tolerancia, la bondad, la serenidad, la humildad, etc.
San Pablo nos dice que desaparezca de entre ustedes toda agresividad, rencor, ira, indignación, injuria y toda suerte de maldad. Sean más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Bueno, el día de hoy la vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el día de mañana.